dentro de las diferentes oportunidades de trabajo que normalmente se, se maneja en el área gráfica, que es obviamente la razón de ser de la carrera de ustedes y particularmente del trabajo tuyo, normalmente le llega al gráfico una información y un concepto, o si se quiere ya una idea preconcebida para que simplemente el gráfico la finalice, la realice, la materialice. Pero dentro de esa simbiosis, dentro de esa interacción creativa, lo importante es no solo obviamente conocer los recursos y las herramientas gráficas, que en el caso tuyo sé que las manejas con mucha propiedad a lo largo del tiempo que me has comentado que estás trabajando, pero lo que termina siendo interesante es ir un paso adelante dentro de la dinámica del día a día, y es que si hay un aporte y una posibilidad, una oportunidad creativa en un trabajo de investigación lateral o anterior a sentarse uno a diseñar las oportunidades de crear algo no solo que tiene todo que ver con el objetivo de comunicación, sino de pronto de poder uno escoger como creativo diferentes opciones para tomar la mejor y llegar a cumplir finalmente un objetivo de comunicación, es obviamente esa interacción, no solo entre la información misma que uno desde su propio criterio pueda validar cuál es la más interesante y a cuál darle un giro por medio de las, perdón, de las diferentes figuras retóricas como las que acabamos de ver en este video, sino también si hay una interacción con el copywriter, con la persona que está creando el concepto, que está creando un documento estratégico que posteriormente se convierte o en un comercial de televisión, en una valla o en otra pieza publicitaria. Pues obviamente el trabajo a nivel gráfico, en lo puntual y en lo concreto, va a ser mucho más rico, va a ser mucho más efectivo, y obviamente las oportunidades que uno va a tener frente a la competencia son muchas más. Pienso que una de las sorpresas desagradables que uno puede tener en este oficio nuestro es cuando de pronto uno no le da esa mirada anterior a esa investigación que tiene que ver con la competencia, no solo con la competencia directa, sino con lo que históricamente ha hecho un producto, porque muchas veces uno termina trabajando un producto que le llega a uno hoy, y resulta que obviamente ese producto tiene una historia publicitaria de hace muchos años, y lo que puede ocurrir con mucha facilidad es que uno siente que llegó una idea, pero esa idea de pronto ese mismo producto, el que estamos trabajando, ya la había hecho hace un año o hace 2 meses o hace 5 años. Y llegar frente al cliente a presentarle una idea así de obsoleta, pues obviamente no es la idea. Lo otro que sucede y que es justamente la conveniencia de hacer un trabajo de investigación previa y de documentación anterior, es que la mirada no solo del producto mismo y su historia y su manejo publicitario, sino de la competencia tal cual, pues es mucho más delicado, ¿no? Cuando sale uno con un logotipo, con una paleta de colores, con una composición, de pronto con un título, con un eslogan, con una frase que uno siente que es buena, que funciona, pero de pronto ya la competencia misma de mi producto ya lo ha utilizado. Y cuando es el cliente el que le hace caer a uno en cuenta, pues obviamente la situación termina siendo no solo embarazosa, sino muy riesgosa, porque entonces el cliente va a decir, bueno, yo con qué agencia de publicidad estoy trabajando. Entonces, el poder tener esa interacción del copywriter o de la persona que elabora o define o interpreta un brief, y que es la información que finalmente le llega al gráfico que puntualmente tiene que desarrollar una pieza muy puntual, es en esa interacción, en ese intercambio de impresiones y de ideas, de ese brainstorm, donde realmente se produce una buena campaña de publicidad. Dentro de este tema de la retórica hay
un documento. ¿Tienes alguna inquietud hasta ahora? ¿Alguna pregunta, algo que no esté claro para ti? No, profe, todavía no. Ok. Lástima que tú, bueno, finalmente esto va a quedar grabado en la sesión, pues para que ojalá tus compañeros lo vean. Aquí vamos a encontrar figuras retóricas adicionales a las que ya vimos en el video. Fíjate que de una manera espontánea, uno termina utilizando no solo desde lo textual, sino desde lo gráfico, figuras retóricas de una manera intuitiva, ¿no? Porque de golpe uno ya lleva trabajando el mismo producto por muchos años y casi que mecánicamente como que ya hay una línea de trabajo, como me imagino que es lo que sucede en el caso tuyo y en el caso de muchos in-house y de muchos departamentos de publicidad. Quizás en las agencias de publicidad, en donde un gráfico atiende diversidad de productos y de características totalmente diferentes, de lenguajes totalmente diferentes, que prácticamente el ejercicio es hacer como cambiarle el switch, ¿no? De sentarse a escribir hoy un perfume y mañana para un carro y pasado mañana para unas papas fritas y pasado mañana para una empresa de seguros, un producto nada que ver con el otro. Y justamente la posibilidad que nosotros tenemos los creativos, tanto en lo gráfico como en lo textual, es justamente entender de una manera consciente cuáles son los recursos, como cuando tú trabajas cualquier software en lo gráfico. ¿Tú con qué trabajas frecuentemente? ¿Qué programa trabajas para la parte gráfica? Con Illustrator, profe, más que todo. Básicamente, ok. Me imagino que a estas alturas del partido tú ya te sabes, conoces todas las herramientas y obviamente casi que de forma mecánica por la misma estructura de comunicación de tu compañía, de donde tú me cuentas que trabajas, prácticamente que se vuelve de alguna manera algo mecánico, ¿no? Porque ya se sabe, ya uno conoce cuál es el gusto y la tendencia de la compañía, como normalmente se hacen diferentes acciones publicitarias. Pero así como es conveniente cuando uno estrena y recién está conociendo un programa nuevo, tanto de edición de diseño como de edición de televisión, va uno más a la fija cuando uno sabe interpretar, por ejemplo, el manual, ¿no? Aun cuando muchas veces en el famoso término cotidiano del cacharreo, ¿no? Que es en últimas a lo que de pronto uno le aplica normalmente en su oficio. Es en el día a día donde uno comienza a familiarizarse con muchas herramientas, no precisamente con el manual. ¿Cuál de las dos vías has utilizado tú en tu experiencia? ¿Eres de manual o del famoso cacharreo? Pues de ambos, profe. Sí. Ahora, Porque, cuando uno acude al manual, pues obviamente gana tiempo, ¿no? pues sí, pero a veces uno no encuentra el manual por ningún lado. Entonces, Ok, pues listo. depende de la situación. Ok, entonces mira, esta es otra figura retórica, se llama antifrasis. Dice, esta figura hace uso de atributos contrarios a lo que normalmente se quiere decir. Y entonces ahí nos está mostrando una gráfica, una solución gráfica del sistema Mac, en donde hay una cara sonriente, como se ve claramente, que se torna también en cara triste en forma simultánea, y esto salió justamente cuando murió Steve Jobs. ¿Sí la conocías? Sí, señor. Ok, entonces, ahora, uno puede entrar a esta solución gráfica de una manera de pronto dentro de un ejercicio de rayado, de ver posibilidades, pero cuando uno sabe que hay la posibilidad de esa figura retórica que se llama antifrasis y que afirma lo contrario de lo que se quiere decir, ese es un recurso
que es chévere poderlo tener en cuenta para próximas oportunidades. Otra es la antítesis. Dice dos elementos que se contraponen en cuanto a su significado. Aquí, ¿qué es lo que estamos viendo? Obviamente un paraguas, pero dentro del paraguas es como que el beneficio principal para volver un poco a nuestro lenguaje. En el interior del paraguas, lo que sucede gráficamente es de lo que nosotros terminamos haciendo cuando activamos el paraguas, ¿no? Al cubrirnos de la lluvia, ¿no? Al protegernos de la lluvia, es como si estuviéramos bajo un cielo azul, ¿no? Dice, esta figura contrapone dos elementos con significado totalmente opuestos para construir una imagen con fuerza expresiva. En este anuncio se visualiza un paraguas, el cual se utiliza en días lluviosos, sin embargo se contrapone por su interior diseñado con un día soleado, ¿no? Están dos situaciones totalmente opuestas, la lluvia y el sol. Me cuentas en este recorrido si de pronto has tenido algún caso cercano en donde alguna de estas eh, eh, imágenes retóricas hayas utilizado para que interactuemos, para que intercambiemos ideas. ¿Me escuchaste? Sí, profe, sí, sí lo escuché. Bueno, la siguiente se llama caligrama, dice, hace referencia a un texto que mediante la acomodo y organización de sus palabras o letras conforman un dibujo, que este es un recurso que lo hemos visto muy frecuentemente, yo creo que en los últimos años, ¿no? En donde es por medio de la tipografía que se conforma una imagen gráfica como la que estamos viendo ahí. Eh, si uno recuerda, de pronto, ¿se te viene a la cabeza algún otro ejemplo utilizando este mismo recurso? Anderson. Pues sí recuerdo, profe, pero no sé cómo explicarle. Pero sí recuerdo pues haber visto más ejemplos de ese tipo de caligramas. Ok, ¿sabías que eso se llama así? Sí, señor. Ok, perfecto. Listo. Si hay algo que tú conoces y que tienes, te decía anteriormente, porque es que a veces me siento hablando solo cuando cuando tú no me respondes, entonces por eso vuelvo y pregunto. La idea es que en este recorrido, que como yo sé que tú vienes trabajando eh, el tema del diseño gráfico ya hace un tiempo, entonces para no repetir ese algo que ya tú conoces, pues para seguir velozmente adelante. Eh, Paraquesis. Eh, Aquí es una técnica que utiliza diferentes elementos visuales que tienen su misma raíz o base. En el ejemplo que estamos viendo notamos la evolución de las botellas de Coca-Cola con el paso de los años, envases que parten de una misma estructura. Entonces, esa evolución en el caso de los envases, en donde vemos, pues, obviamente, del año del 1915 al 57, al 61 y al 91. Elementos que parten de una misma base o estructura, en este caso obviamente es un solo envase, cuyas modificaciones para, para ser concretos con este caso nuevamente de Coca-Cola, eh, quizás este caso de Coca-Cola lo traemos a colación porque pues es que nos presenta se constituye en un referente bien interesante en muchos sentidos, ¿no? Si uno revisa la historia de esta compañía, particularmente con el diseño no gráfico en un momento dado, pero sí industrial en el caso de la elaboración de los envases, uno se da cuenta
que la marca ha sido particularmente consistente hasta en el diseño de los envases, porque el mismo logotipo tampoco ha sufrido ningún cambio, ¿no? Elipsis. ¿Conocías este? ¿Conocías este recurso? No, señor. Bueno, pero sin leer qué es lo que te llama la atención aquí de esta gráfica, sin leer lo que está, la definición de elipsis, ¿qué es lo que te llama la atención ahí? ¿Qué es lo que se está comunicando gráficamente? Es que la botella no tiene nada. ¿Y qué Es lo que más? llama la atención. ¿Y qué más? La botella está montada en qué elemento. Esto es como un perchero. Sí, señor, como un maniquí. Es como es la estructura de un maniquí, que es obviamente todo que ver con el título que dice Absolute Fashion. ¿Sabes qué es fashion? Eh, ¿Qué es fashion, profe? Moda. Cuando se está diseñando un vestido, normalmente se lo monta en esa estructura que es como si fuera el soporte del stand de un maniquí. Por eso, si tú te das cuenta, hay tijeras al fondo, en el piso, hay hilos. ¿Sí te das cuenta? Sí, señor. Ok, aquí es cuando aplicamos, ¿te acuerdas cuando hablábamos de ver y mirar? ¿Tú recuerdas qué diferencia hay entre ver y mirar? Que una vez simplemente pues verlo y la otra es como prestarle atención al detalle. Exactamente, es ir al detalle. Entonces, pues, tú que te mueves en el tema gráfico, sé que te entras justamente a esos detalles casi que imperceptibles ni siquiera por el cliente, pero que desde el punto de vista técnico, cuando una pieza gráfica se va a impresión, muchas veces son los que tienen la responsabilidad de la impresión, que me imagino que te ha pasado algún par de veces, que te llaman y decían, oiga, aquí tenemos un problema, hay un granito en la fotografía o hay algún detalle que es, vuelvo a repetir, muchas veces imperceptible para los ojos desprevenidos del consumidor, incluso del cliente. Entonces, a ver qué es lo que dice, a qué se refiere elipsis. Es como la apropiación y la forma de cómo involucramos el producto, en este caso la botella de vodka de Absolut, que es la marca de una de los vodkas más conocidos y famosos a nivel mundial, cómo se convierte en el protagonista de una temática de moda y por eso obviamente está montado de esa manera creativa. Dice, omisión de uno de los elementos omisión de uno de los elementos dentro de la composición. A pesar de la necesaria presencia de aquel elemento, el significado se sobreentiende por el contexto. Entonces, no necesitamos ver el maniquí, es a lo que se refiere, en lugar del maniquí que estamos viendo. La botella. Correcto, el producto, nada menos ni nada más. Entonces, ese es, eh, son cualquier cantidad de oportunidades y de recursos creativos que nos ofrece las figuras retóricas. ¿Has oído hablar de eufemismo? No, señor. Bueno, cuéntame qué ves ahí, sin leer el texto, solo la figura, solo la gráfica, ¿qué ves ahí? Una fresa partida a la mitad. ¿Y, co- Con un y, doble sentido. y con qué? Con un doble sentido. ¿Y cuál es el doble sentido?
Parece una vagina. Exactamente. Y eso es justamente de lo que se trata el eufemismo. Entonces, es el uso de la dulcificación para disimular la crudeza o vulgaridad de una composición, ¿no? Entonces, esto sí que se usa mucho en publicidad. Quizás este tipo de recursos, el eufemismo, este es un tema cultural, ¿no? Aquí todavía, ¿conoces el término mojigato? No, señor. Es mucho, es todo lo que tiene que ver mucho con nuestra idiosincrasia, con las características de nosotros los latinos y particularmente los colombianos, que, que, que el, que el morbo en las palabras en las imágenes casi que está de la mano, pero todavía culturalmente hoy en día todavía nos da temor hablar de sexo abiertamente, cosa que no ocurre desde hace muchos años, incluso en nuestra vecindad, en Latinoamérica, y concretamente hablo de Brasil y Argentina, que quizás son países que no solo desde el punto de vista cultural han ido adelante con estos preconceptos, sino que si le damos la vista, obviamente, a países como Estados Unidos y la misma Europa, es en la misma publicidad en donde la sexualidad es tomada como parte e incorporada dentro de un lenguaje cotidiano sin ningún problema. Entonces, aquí complementamos el concepto de eufemismo haciendo alusión a una expresión sutil que disimula la crudeza de una idea tabú, como es el caso del sexo, o algo socialmente considerado de mal gusto u ofensivo, ¿no? Hay quienes de pronto les puede parecer de mal gusto, pero pues la naturaleza humana pues nunca será de mal gusto, ¿no? Eh, Visualmente sería grotesco mostrar la zona donde se coloca un lubricante sabor fresa. Hacen la pregunta, ¿no? Si uno está de acuerdo o no, para disimular algo que la gente vería como vulgar. Hicieron uso de una fruta para presentar una zona corporal, por supuesto, de forma subliminal. Entonces, de lo que se trata es de un producto que es un lubricante vaginal, ¿no? Pero que convertido en la primera lectura que el consumidor va a ver, pues es una fruta, ¿no? Es un manejo sutil, si se quiere, pero obviamente inteligente. Lo suficientemente inteligente como para que la lectura sea rápida, ¿no? Para que, para que justamente no tengamos nosotros el gran riesgo de tener que explicar de qué se trata, ¿no? No es que es una fresa y entonces que también tiene la conformación de una vagina y entonces por eso es que el producto, o sea, ya sabemos, ¿no? Que cuando uno termina explicando una pieza de publicidad, justo estamos frente a una publicidad que no funciona. Ok, el erotema es otra figura literaria y se consiste en realizar una pregunta sin esperar una respuesta. Se utiliza para afirmar con mayor énfasis una idea o sentimiento, ¿no? Entonces, dice, how long can you live? Eh, ¿Entiendes la traducción? No, profe. Bueno, hagamos un ejercicio rápido. Según lo que tú estás viendo, sin entender la traducción, ¿qué crees que se está comunicando con esta gráfica? Que la vida se va a cortar. Sí, Pues, señor. cuando va a llegar. Eh, Exactamente. Tenemos un cigarrillo como elemento preponderante, pero lo otro que está a la izquierda es una medida, ¿no? Es un metro quizás. Y justamente el título dice, ¿cuán, ¿cuán largo crees tú que vas a vivir? ¿No? Qué tanto crees que vas a vivir? Y, Hiperbatón.
¿Qué crees que se trate antes de analizar el texto que nos explica de qué se trata esta figura retórica? Concentrémonos únicamente en la gráfica sin leer lo que está en el texto. ¿Qué te llama la atención de esta composición? Eh, ¿Cómo se dice eso? Las diferentes alineaciones del suelo que tiene la imagen. Exactamente. Y es que fíjate que romper la simetría, y ahí te voy a hablar en primera persona, no desde ningún texto ni ninguna, ni ninguna bibliografía que hable concretamente de cómo construir una composición fotográfica dentro de un layout. Y entonces el romper esquemas es justamente romper los conceptos simétricos en un momento dado con un objetivo obviamente en particular, ¿no? En este caso, el, esta nueva figura literaria que se llama hiperbatón habla acerca de la alteración del orden sintáctico que se considera habitual y lógico en una composición. Y es justamente la manera como nosotros podemos sorprender a nuestro consumidor, a nuestro target, de ponerlo, cuando lo ponemos a pensar un poquitín, cuando le rompemos el esquema, ¿no? Es justamente cuando logramos llamar su atención, ¿no? que es justamente en lo gráfico el gran reto. Y se consiste en alterar el orden de los elementos de una composición. Se utiliza para crear intriga y agregar más profundidad e interés a la estructura. En la publicidad del film Inception es evidente que hay carencia aparente de un orden lógico. Sin embargo, al ver la película uno comprende a la perfección el sentido. Entonces eh, es dejar una sensación de expectativa, de intriga, para quien de pronto esté viendo posibilidades de ir a cine y de pronto ver estos planos enfrentados en diferentes direcciones, seguramente va a generar un interés después del impacto que supone la fotografía. Esta es una de las más utilizadas, se llama hipérbole, representada o representando con exageración en el caso del producto, ¿no? Y es cuando hacemos dummies, representaciones de los productos a gran tamaño. Creo que ahí está lo suficientemente claro la fotografía como para entender la relación de la escala, ¿no? El tamaño de las personas, el ángulo en el que estamos viendo la fotografía con relación al producto y las personas, creo que queda claramente la espectacularidad que en un momento dado, de acuerdo obviamente a lo que se quiere con una campaña de publicidad, buscar justamente esa espectacularidad. ¿Recuerdas tú el video en el que aclaramos y hablamos acerca de la activación de marca? Sí, señor. Eh, ¿Recuerdas la campaña de Sprite? ¿Qué había en ese comercial de Sprite? ¿Qué historia nos estaban contando? ¿Lo recuerdas? No, profe, estaba pensando en eso, a ver si la recordaba, pero no.
Bueno, es una máquina dispensadora de gran tamaño en una playa de Río de Janeiro, en Brasil. Ah, sí, sí, ya me acordé. Eh, y es justamente esa espectacularidad y lo descomunal de, 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 de- de presentar el dispensador de esta gaseosa en términos de tamaño, esa sería obviamente en esa activación de marca la utilización en términos de figura literaria, una hipérbole. Bueno, ¿tú alguna vez has hecho alguna campaña gráfica en donde hayas utilizado el humor? No, señor. Ok. ¿Qué opinas de utilizar el humor en publicidad? ¿Qué te parece más conveniente y más peligroso de utilizar el humor en la publicidad? Yo creo que lo más conveniente es eh, pues hacer una buena investigación para qué público va, porque pues el humor la gente lo entiende de diferentes formas. Sí, señor. Entonces puede ser ofensivo o puede ser gracioso. Sí, señor. Es muy delicado. Ese es el gran riesgo. O sea, lo conveniente es que si lo sabemos hacer, teniendo en cuenta lo que tú muy bien acabas de decir, pues vamos a impactar, ¿cierto? Vamos a conseguir un alto impacto y una memorabilidad, que nos recuerden. ¿Te acuerdas de la campaña de la vivienda? Del presentador, creo que se llamaba Jorge Luis, o Luis Jorge, o no me acuerdo cómo era que se llamaba, Sí, sí, para un mundial de fútbol. sí. ¿Sí lo recuerdas? Que ellos eran, pues básicamente jugaban con el humor, ¿no? Exactamente. Y si recuerdas que esa campaña tenía uno o varios comerciales. Varios. Y la razón por la cual hubo varios comerciales es porque el efecto del humor hay que manejarlo con tanto cuidado que es como cuando a alguno de nosotros nos cuentan un chiste. La primera vez nos reímos, ¿no? Si el cuento es bueno, por supuesto. Pero la segunda, la tercera vez, pues seguramente uno vuelve a recordar y se vuelve a reír, le puede parecer simpático, pero ya no es el mismo efecto. Razón por la cual la vivienda obviamente sacó en aquella oportunidad varias referencias de los comerciales justamente buscando que la gente no se aburriera y que el chiste no fuera ya la gente no lo sintiera repetido y no se perdiera justamente la expectativa. Ahora vamos a ver con qué va a salir y siempre obviamente buscaban situaciones diferentes. Aquí en la parte gráfica ah, estamos utilizando el humorismo eh, en donde lo que estamos viendo pues es que le han dado vida al producto que claramente es un pollo, ¿no? Y haciendo alusión a que el pollo va a saber mejor si seguramente le aplicamos una buena mostaza, ¿no? Tu comida se va a poner más buena, ¿no? El, el complemento a nivel de copy también es fundamental. Hay ciertos recursos que en lo gráfico eh, puede fácilmente pasar varias cosas, ¿no? Que la gráfica sola puede ser lo suficientemente clara, que no necesariamente necesita un copy, o sea, un texto, pero que, como en este caso, pienso que el complemento tanto de una fotografía simpática, un montaje simpático, complementado con un buen texto concreto, muy seguramente vamos a encontrar el efecto. Entonces, aquí hablamos del humorismo como otra figura retórica que comprende la realidad, sin embargo, implementa el lado cómico o burlón de la situación. Dice que expresa de la forma irónica elementos cómicos, burlones o absurdamente incoherentes en un contexto real. Eh, em, Te aseguro que un pollo, dice aquí, no se pondrá más bueno por hacer ejercicio, eso es obviamente claro, ¿no?
sino por el complemento que le untan para mejorar su sabor. Entonces, yo pienso que el éxito de una buena pieza gráfica es justamente el lograr sorprender con algo nuevo, ¿no? Pero que obviamente tenga una relación directa con el momento del consumo y con lo que obviamente nosotros queremos comunicar. Y nuestra famosa metáfora, que como ya la habíamos visto, la habíamos analizado en el video, eh, nos está planteando una realidad que se expresa por medio de otra que guarda cierta relación o semejanza. Entonces, pues claramente lo que estamos viendo ahí es un cepillo de dientes, ¿cierto? Y en lugar de las cerdas, ¿qué ves tú? Mentas. ¿Cómo? Mentas. Ok, entonces pues creo que el mensaje es lo suficientemente claro, ¿no? Es, si esta es una crema dental, por un lado, pues el beneficio principal, pues obviamente será el sabor agradable y fresco que deja en la boca. Si no es una crema dental, si no es el cepillo, obviamente será exactamente el mismo beneficio que está comunicando, ¿no? Que va a ser un cepillo que va a dejar, gracias a la acción misma de lavarse la boca con ese cepillo o con la crema dental, en cualquiera de los casos, porque no nos presentan ninguna marca, la sensación de frescura, que es lo que supone tanto la acción de la crema junto con el cepillo. Bueno, esta es también en publicidad una de las figuras retóricas también más utilizadas, ¿no? Eh, volvemos otra vez a hablar del lenguaje de los sentidos y de la manera como entendemos dónde se ubica nuestra promesa básica o beneficio principal, ¿no? Cuando estamos hablando de Fanta, de los 5 sentidos, ¿cuál es el sentido que se compromete de forma directa? Por supuesto, el gusto, ¿no? Razón por la cual la gráfica tiene que ver, todo que ver con el gusto, pero particularmente con la lengua, ¿no? Entonces, esto se llama metonimia y trata de designar una cosa o idea con el nombre de otra, con la cual existe una relación de dependencia o de casualidad. Eh, ¿Cuál será, cuál será la razón, cuál será la razón por la cual la lengua se vuelve protagonista de esta fotografía? Porque puede ser por su color, su forma, o porque con ella se perciben los sabores. Sí, pero ¿por qué crees que está la fresa ahí? La lengua tiene textura de fresa nuevamente. Porque con la lengua se sienten los sabores. Sí, sí, eso está claro. La lengua es por esa razón, pero ¿por qué la fresa? Por el producto. Claro, porque es que lo que se está lanzando es la Fanta con sabor a fresa. Correcto. Muy bien. La otra que también es absolutamente súper utilizada en publicidad es la famosa onomatopeya, que es el uso de palabras que imitan el sonido de lo que se describe, ¿no? Entonces, aquí, cuál es el sonido que se está describiendo? El del gas. El clic, ¿no? El clic es obviamente el golpe la caída del hielo dentro del vaso, ¿no? Eh, ¿Te gustan los cómics? No, profe. ¿No? No, casi no, no veo eso. Bueno, pero me imagino que por ahí has ojeado algunos, ¿no? Eh, Obviamente eres demasiado joven para recordar o para haber visto
una de las primeras, de las primeras series que sobre Batman se hizo en televisión. No sé si de pronto en alguno de, de esos, eh, de esos flashbacks de contar cómo fue el inicio, eh, esos primeros programas antes de convertirse Batman en una saga a nivel de cine. ¿Has visto películas me imagino, de Batman, no? Sí, señor. Entonces, lo que mostraban esos primeros programas de televisión, que recién dentro de mucha ingenuidad y dentro de mucha precariedad tecnológica, no había todos los avances tecnológicos que hoy en día tenemos. Entonces, lo que uno veía por televisión en el simulacro de las peleas, que casi siempre era en lo que terminaba, ¿no? Cuando Batman y Robin se enfrentaban a sus enemigos, siempre había un enfrentamiento, ¿no? Siempre había la pelea, y en lugar de escucharse el efecto del golpe, lo que salía era un crédito de pum, flash, pum, ¿no? Se volvía muy famoso y muy propio de esta película, pero fíjate que de todas maneras la onomatopeya se, se vincula a la publicidad, y particularmente con ciertas marcas, no solo porque en el caso de las bebidas refrescantes, el hielo es un elemento obviamente que entra a complementar ese insight, ¿no? Esa sensación. ¿Cuál es el problema a solucionar? Obviamente la sed, ¿cierto? Y el beneficio que nos supone, obviamente, el producto es calmar la sed, refrescar, ¿no? Pero para que la sensación gratificante se complemente, obviamente, lo ideal es el hielo, ¿no? Eh, conoces obviamente el Alka-Seltzer, ¿no? El producto Alka-Seltzer. Sí, señor. Si uno recuerda algunos de las piezas publicitarias de Alka-Seltzer, eh, eh, hay, se utiliza siempre y se reconoce como un referente bien importante Alka-Seltzer, justamente como el buen uso de la onomatopeya, porque de lo que se ha presentado siempre en los comerciales de televisión es el vaso con agua y la caída no de una pastilla, sino de dos pastillas. Y el clic de la caída de las pastillas es subliminalmente eh, diciéndole al consumidor: si usted un día tiene guayabo o un malestar estomacal, cualquiera que sea la razón, y se va a tomar el que hacerse, nuestra recomendación no es suficiente una, sino dos, ¿no? Y ese clic, la caída de las pastillas, por muchos años fue muy famosa la utilización de la onomatopeya en Alka-Seltzer. ¿Sí viste alguna pieza de Alka-Seltzer en televisión? Sí, profe. Pero hace tiempo. Sí, hace mucho tiempo. Te estoy hablando de campañas de publicidad muy viejas. Bueno, esto se llama oxímoron. Habla de la combinación de dos ideas con significados opuestos con el fin de crear un tercer concepto con un nuevo sentido. Hacen una pregunta: ¿qué te parece un letrero de no fumar en un cenicero? Campaña que sugiere hacer algo por tus pulmones. Entonces, es como una gran contradicción, ¿no? ¿Para qué se usa el cenicero? Pues obviamente para botar la ceniza del cigarrillo, ¿no? O sea, la acción que se supone que inevitablemente va a suceder sobre ese artefacto que se llama cenicero es fumar, ¿cierto? Y el utilizar la gráfica de prohibido fumar es justamente de lo que trata el oxímoron. Complementa una idea con otra que tiene un significado contrario u opuesto. Bueno,
La prosopopeya. Aquí habla de atribuirle actitudes humanas a entes abstractos, a objetos y animales. Y esto sí que se ha utilizado suficientemente en publicidad, ¿no? Como definen la prosopopeya, proporciona actitudes humanas o seres inanimados, objetos, animales o entes abstractos. ¿Quién no conoce la fantástica publicidad de Bachoco en la cual los pollos y huevos adquieren características humanas? ¿Recuerdas alguna otra publicidad en donde se le da vida a los animales o de pronto a objetos? Las de frunas y esas dulces, ¿no? ¿Cuál, perdón, que no te escuché? Los de frunas y Ah, esos sí, dulces. sí, casi siempre en términos de target, eh, productos de línea infantil, ¿no? Dirigidos al target infantil son muy susceptibles, ¿no? De, de ir a utilizar este recurso. ¿Has oído hablar de la palabra sarcasmo? Sí, profe. Entonces, aquí hablamos de otra figura retórica que utiliza este mismo término y hace alusión a una figura irónica y cruel con que se ridiculiza, humilla o insulta. ¿Qué tú estás viendo ahí? Cuál será el concepto de esta fotografía? ¿Cuál será el sarcasmo ahí? Es como para una persona gorda. Exactamente. Que a duras penas le está cerrando la camisa y terminan los botones en una actitud de desesperación, ¿no? Acerca del sarcasmo, aquí el documento figura retórica que implementa la ironía y burla para criticar de manera ofensiva o despectiva. ¿Se te ocurre una forma más burlona de decir a alguien gordo, que es justamente lo que tú acabas de decir? Creo que este es un muy buen ejemplo. Otra figura retórica, sentencia. Aquí nos explica la sentencia como una figura retórica que consiste en expresar un pensamiento profundo de forma concisa y en pocas palabras. ¿Qué será lo que nos están comunicando acá con esta fotografía? ¿Qué crees tú? ¿Cuál será ese pensamiento profundo? Hacer el truco. ¿Cómo? Hacer el truco. Eh, sí, destreza, ¿no? Destreza, habilidad, talento, eh, eh, arrojo, ¿no? Valentía. Y el hecho de que sea negro también lo invita a uno a hacer otro tipo de lectura, ¿no? ¿Cuál sería eso? El hecho de que sea un- eh, alguien de raza afro haciendo esta pirueta, qué te dejaría como mensaje a ti? Pues que en la marca existe una inclusión social. Sí, no solo eso, ¿no? Sino que históricamente, una raza tan golpeada históricamente como la raza negra, son los mejores deportistas, ¿no? En, en, en Nike hay muchas cosas interesantes para decir que eh,
desde, desde tu, desde tu óptica como diseñador gráfico, ¿qué opinas tú del logo de Nike? Que es como un proceso que asciende. ¿Y qué más? ¿Qué otro tipo de lectura habría con ese símbolo? Pues que todo puede estar bien. Claro, porque es un ok, ¿no? Lo que nosotros diríamos como chulo, ¿no? ¿No? Es, es un grafismo de aprobación, pero el hecho mismo también de tener los vértices mirando hacia arriba es justamente de lo que tú estás hablando también, de superación, ¿no? De avanzar. ¿Sabes qué quiere decir just do it? No, profe. Es una expresión que tiene, por supuesto, una gran coherencia con la marca, con la razón de ser de este producto, que son obviamente ropa deportiva, zapatos deportivos, y lo que traduce es solo hazlo, ¿no? Dicho en otras palabras, atrévete, ¿no? Pero es un atrévete con con la vinculación de la marca, ¿no? O sea, seguro que lo puedes hacer siempre y cuando uses Nike, ¿no? Si te das cuenta, lo apasionante de nuestro oficio, tanto desde el área tuya como gráfico, como desde el área creativa a nivel de copy, es buscar justamente entender que debe haber un gran complemento, una gran coherencia, ¿no? Una razón que entre en comunión, en una clara comunión tanto la parte textual como la parte gráfica, que se derive, por supuesto, de un objetivo de comunicación, ¿no? Que es justamente el éxito de cualquier campaña de publicidad. Silepsis, aquí dice que cubre, cubre anomalías. Vamos a ver de qué anomalías se está refiriendo. Se trata de una figura que usa al mismo tiempo un sentido recto y figurado. En el siguiente póster vemos a Terminator o una ciudad. ¿Cuál de las dos ves tú? Las dos. Exactamente. Bueno, entonces aquí tenemos un símil, pero en la parte gráfica, ya habíamos hablado de símil en el video. El símil como figura retórica que utiliza el recurso de la comparación o semejanza entre términos, ¿no? No existe la sustitución como en la metáfora, ¿no? Entonces, ¿cuál será el mensaje al ver esta fotografía? Que si tú fueras consumidor, si tú fueras target de este producto, que nos están vendiendo acá, mejor dicho. Esta La gráfica. potencia del vehículo. Sí, señor. Eh, El símil compara dos términos que se asemejan en alguna cualidad, ¿no? En esta fuerza, ¿no? No hay sustitución como en la metáfora. Una camioneta tan fuerte como un rinoceronte. Por eso creo que hay una frase que, que la hemos escuchado con mucha frecuencia, ¿no? Que una imagen vale más que 1000 palabras. Pero eso termina siendo relativo, ¿no? Como lo hemos visto a lo largo de todas estas figuras retóricas. Porque hay ciertas imágenes que sí requieren de un complemento textual. Esta definitivamente no, ¿no? Sinécdoque, esta es quizás también una de las que la publicidad utiliza con mucha frecuencia. Dice, designa un todo por una de sus partes. Entonces, eh, designa un todo por una de sus partes en donde existen diversas variantes. La parte por el todo, generalmente por particular especie, por género singular
purpurar o viceversa. En la gráfica de esta campaña de Ray-Ban se muestra solamente una parte del objeto suficiente para reconocer que son unos lentes de esta marca, ¿no? Casi que es como la aprobación en un momento dado, que si nosotros un día le vamos a escribir una campaña a, a, a Ray-Ban o a otra marca de lentes, en publicidad no necesariamente tiene que ser todo tan obvio, ¿no? Que es justamente lo que nos ofrece esta figura retórica de Cinétoque, ¿no? No tenemos necesariamente que ver la totalidad de los lentes, tan solo con que insinuemos una parte de ellos, estamos entendiendo el todo. Es la forma de entender. ¿Cuál de todas estas te gustó más? ¿Te llamó más la atención? Yo diría que las dos mejores serían la del rinoceronte Sí, y la del vodka Absolut. sí, a mí también. A mí también me parece muy chévere. Bueno, eh, bueno, se nos fue una clase personalizada. Espero que la hayas aprovechado, que te haya resultado interesante. Eh, me va a interesar muchísimo saber si hay alguna inquietud sobre el documento, sobre el Word de la entrega final. Eh, la idea es que le podamos hacer, le podamos hacer una revisión si ustedes tienen alguna duda y en particular si tú tienes alguna duda en la construcción del documento. Profe, yo tengo una duda, lo del comercial de televisión, ahí cómo es la entrega. Sí, señor. La idea es tomar imágenes que ya están obviamente en internet, pero como la temática que yo estoy proponiendo son buenas marcas en tiempos difíciles, o sea, en este tiempo de la pandemia, ustedes generarán obviamente una frase, en el caso tuyo de Chocorramo, ¿cómo vas? Será ya tu parte de tu investigación y del recorrido de lo que tú investigues y de lo que a partir de esa investigación tú generes como estrategia creativa, encontrar una forma de presentar el producto utilizando tomas que ya están, no tienen que salir a producir absolutamente nada, es utilizar tomas que ya están colgadas en internet y hacer ustedes su propia edición para que obviamente esté contextualizada con el tema, con este tema propuesto de buenas marcas en tiempos difíciles, ¿no? Entonces, es reeditar, es hacer su propio comercial del tiempo que ustedes consideren conveniente de acuerdo a la propuesta de estrategia de medios, eh, porque bien pueden ser 10 segundos, pero bien puede ser 20 segundos, según la idea. Una idea bien contada seguramente no necesita más de 5 segundos o de 10 segundos, pero tal vez el nivel de impacto que de pronto uno requiera en contar una muy buena historia, de pronto utiliza un minuto o utiliza 30 segundos. Por eso doy libertad en la edición del comercial. Pero la idea concretamente es que ustedes editen su propio comercial con imágenes que obviamente ya están hechas y que en esa reorganización ustedes a nivel de superimposición de textos le den la personalidad a la campaña de acuerdo a esta propuesta que les estoy proponiendo de buenas marcas, que no tiene que ser esa frase, ¿no? Aclaro, ¿no? Esa frase no tiene por qué aparecer ahí. Es tan solo que ustedes la transformen creativamente para que cada una de las marcas haga presencia justamente de una manera impactante
de una manera social, porque yo creo que definitivamente es desde lo social que nos está ubicando esta pandemia a reconocer la presencia de la publicidad en estos tiempos. Pero de lo que se trata es de hacer una buena selección de tomas dependiendo obviamente de la idea que tú quieras, de la historia que tú quieras comunicar. ¿Sí me expliqué? Sí, profe. Sí, señor. Ok. Gracias. Entonces, te vuelvo a repetir, Anderson, igual queda esta sesión grabada. Yo, de todas maneras, tan pronto como se termine eh, en nuestra sesión de hoy, igual lo voy a dejar en el WhatsApp. Me ponga a disposición de ustedes si a lo largo de este fin de semana, si tienen alguna inquietud, alguna duda, algo para aclarar, si hay un avance en el documento para irlo ajustando. Mi recomendación es que le vuelvan a dar una mirada a al PowerPoint, donde ahí se repasa y se aclara de cómo es que se debe construir esa estrategia creativa, que es la que obviamente le va a dar el paso final al desarrollo gráfico, ¿no? No solo gráfico, sino que en el comercial presente, esa misma unidad gráfica tiene que estar obviamente resuelta tanto en el comercial como en la pieza gráfica como en la activación de marca. ¿A ti te quedó claro cómo va a ser la activación de marca? Sí, profe. Sí, Ok, señor. listo. Listo, Anderson. Entonces, te agradezco que hayas sido tú el beneficiario de la sesión de hoy y que hayamos podido ir adelante con el tema de hoy. Así es de que, buena noche, que la inspiración te acompañe y vuelvo a decirte que si a ti o a tus compañeros quieren hacer alguna consulta, alguna cosa, voy a estar a disposición de ustedes, ¿vale? Bueno, profe. Gracias por la clase y buena noche. Bueno, buena noche, que descanses. Igualmente. Gracias.